exporten, muchachos, exporten tranquilos nomás a Venezuela, que van a cobrar el día del arquero, van a cobrar. Hasta ahora no han cobrado nada. Que por lo menos se ingenien algo para ver si Venezuela puede pagarle lo que le debe a los Es verdad que hay productores. una deuda. Tuvieron momentos de bonanza también. Sí, En que todo. se exportó muy bien y Bueno, cobraron muy bien. bueno, pero para eso es que la gente trabaja. Cierra un tambo todos los días en el Uruguay. Eso es muy injusto para la gente que se levanta antes de que salga el sol, ¿correcto? Y lo mismo pasa con los trabajadores que están perdiendo sus trabajos en las fábricas, en los comercios. Tengo una familia amiga que vive por ahí por el monumento a San Martín, que el muchacho, que es argentino y vive en Uruguay, acaba de perder el trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa tuvo que despedirlo porque ya no pueden, no están colocando lo que estaban vendiendo. El país verdaderamente está mal y el cambio es cabildo abierto. El cambio no es más de lo mismo, porque de lo contrario la gente estaría pensando de otra manera. Y sin embargo, ahí tenemos el piso de 50.000 votos. ¿Y usted qué piensa respecto a lo que hablábamos al comienzo, la eventual participación de Cabildo Abierto en un gobierno de coalición de alguno de los partidos mayoritarios que gane? A ver, nadie va a ganar en octubre, va a haber balotaje y por lo tanto, yo lo que digo es que va a tener que haber un gobierno en el que va a haber que hablar para integrar ese gobierno. Y Manini viene precisamente en la dirección de ayudar al país, porque Manini va a tener la representación parlamentaria y las representaciones parlamentarias siempre son ajustadas respecto de la totalidad del Parlamento Nacional y por lo tanto hay que colaborar. ¿Cómo Manini no va a colaborar si es un patriota y va a hacer las cosas que tiene que hacer? Pero vamos primero a votar el 27 de octubre, después vemos cómo es. Pero no es cuestión de que nos empiecen a ningunear antes de arrancar. Todavía faltan casi 3 meses para las elecciones. Ahora bien, yo creo que esa decisión es una decisión muy importante desde el punto de vista estratégico político y ya van a ver ustedes como se decía antes, cuando el carro empieza a andar, los zapallos se acomodan. Eso quiere decir que cuando estén los resultados de octubre, Cabildo Abierto va a ser respetado, como muchos están diciendo por allí. Y digo con total respeto, no es que se vayan a desdecir. Algunos que hoy están diciendo, vamos a ver qué representación tienen el 27 de octubre y después hablamos. Digo, Talvi fue uno de los que dijo eso. Bueno, ya él va a tener una sorpresa ahí respecto de Cabildo Abierto. Usted dice que de todos lados vienen, sin embargo, de algunos lados que fueron, le cerró la puerta, como a Guillermo Fachelo. Le dijo, no, gracias, no venga. No tengo más conocimiento que el que tú me estás diciendo ahora, Mauricio, respecto a ese tema. ¿Qué piensa de la reforma constitucional planteada por Larrañaga? ¿La va a apoyar? Yo no firmé, con el mayor de los respetos por ese gran luchador que es Jorge Larrañaga, un hombre que además se mandó una patriada y se mandó nada menos que más de 400.000 firmas juntadas. En solitario, ¿no? En solitario porque no lo acompañó políticamente nadie. ¿De acuerdo? Ni siquiera en su partido. Ahí está. Ahora se están subiendo al carro. Puede ser. Algunos, sí. Sí, el herrerismo, la 40, ¿no? Hay varios que van a sobrar. Podría ser, muy bien. Pero yo digo lo siguiente, yo personalmente no la voy a votar. Estoy de acuerdo con casi todo lo de Larrañaga. Lástima que metió la Guardia Nacional. A ver, los allanamientos nocturnos, yo estoy de acuerdo en que se modifique la Constitución para que, aún en horarios nocturnos, con la orden del juez, se produzca un allanamiento nocturno, porque puede haber un delincuente, pueden estar tratando de asesinar a una persona y tenemos ese impedimento. De cualquier manera, los allanamientos nocturnos son pocos, no son muchos, ¿de acuerdo? Siempre hay posibilidades, se rodea la casa, la manzana y se espera que salga la primera luz del día y después viene la orden del juez con la orden y se entra, ¿de acuerdo? Yo eso lo votaría. Eso de la prisión revisable para delitos espeluznantes, una persona perversa que viola a un niño, una niñita y después la mata. Bueno, eso amerita eso que de reformar la Constitución y meterle una pena muy superior, ¿verdad? A un monstruo de esas características. Pero lo que me impide votar la reforma, por eso es que no voy a introducir la papeleta,
del sí, de Larrañaga, es por la Guardia Nacional. El Uruguay no tiene, institucionalmente hablando, una tradición en materia de Fuerza Armada de Guardia Nacional. Allá por el siglo XIX hubo un intento ahí, en una situación muy convulsionada, que ni siquiera se llamaba Guardia Nacional, pero no hay. Acá lo que hay es la tradición de la institución armada. ¿Quién? El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, en cumplimiento de la Constitución de la República y de las leyes, en defender la soberanía nacional y muchas otras cosas, como por ejemplo las emergencias ante catástrofes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esa tradición nos lleva a que, antes que nada, debemos entender que el ejército de Artigas es anterior a la República misma, es de 1811, y la jura de la Constitución vino en 1830, y antes la Cruzada Libertadora, pero el ejército de Artigas, y ahí viene la tradición armada, el ejército de Artigas es la institución anterior a la República misma, y por lo tanto una Guardia Nacional no tiene sentido. Además, otra cosa, Fuerzas Armadas tan golpeadas en materia presupuestal, en todas las cosas que han pasado en los últimos tiempos, nos llevan a pensar que de esas 2.000 personas que pasarían a formar la Guardia Nacional, ¿de dónde te pensás que van a salir esos 2.000 individuos? Van a salir de las Fuerzas Armadas. Entonces las seguimos achicando, las seguimos tijereteando, verdaderamente no tiene sentido. Por otro lado, cuando se necesita a las Fuerzas Armadas, para, por ejemplo, casos de emergencia, como eran las fugas de las cárceles, ¿de acuerdo? Menos la del narco italiano, ese se fugó sin guardia perimetral, ¿de acuerdo? Porque no hay. En la cárcel central porque no hay guardia militar en la cárcel central. El Poder Ejecutivo, que tiene todas las facultades de la Constitución de la República, dijo a las Fuerzas Armadas, vamos a hacer la guardia perimetral, y de ahí no se escaparon más. Por lo menos no se escaparon por el perímetro, ¿de acuerdo? Ahora, este narco que se escapó de una manera increíble, y el ministro Bonomi, que hace 40 años mataba a policía por la espalda, hoy es ministro del Interior, no renunció. Es increíble. El director de aduana, con esto de la cocaína al resto del mundo, sobre todo Europa, por lo menos renunció. Cuando se supo lo de Hamburgo, lo del contenedor que salió del puerto, renunció y se fue. Es lo que debió haber hecho el ministro del Interior. Entonces, ante tanta corrupción, ante tanto déficit fiscal, ante tanta vergüenza ajena que hemos tenido que pasar, yo tengo familiares en España, correcto, y cuando el lío de Sendik y el problema de ANCAP y que el vicepresidente de la República renunció, me llamaron y me dijeron, oye Daniel, ¿qué pasa en tu país que el vicepresidente de la República renuncia? Y me dijeron, explícanos. Y yo dije, qué vergüenza ajena que siento que mis familiares en España me digan esto. Verdaderamente increíble. Bueno, en fin.